Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con el capítulo final de la serie de las batallas del Cid. Vamos con ello. Posteriormente a la grandiosa victoria en la batalla de Cuarte, nuestro protagonista inició la toma del castillo de Olocau y de la plaza de Serra, en el año 1095. Mientras tanto, estas situaciones estaban ocurriendo, el reino de Aragón había derrotado al ejército zaragozano y al ejército leonés encabezado por Ordóñez en la batalla de Alcoraz, por lo cual Aragón se había convertido en una fuerza de primer orden en el tablero peninsular. Tal cosa hizo que nuestro protagonista iniciase una alianza con dicho reino, y se creó una alianza con intenciones de derrotar la gran supremacía militar de los almorávides, al cual dicha alianza estaría encabezada por el Cid y por el rey de Aragón, el rey Pedro. Nuestro protagonista se encargaría de enseñar tácticas a los aragoneses, con intenciones pues obviamente de, en la batalla contra los almorávides, ser eficaces contra estos mismos. Los aragoneses se apoderaron de Castellón de la Plana y de sus territorios circundantes. Se desconoce si nuestro protagonista participó en dicha conquista. Entonces el ejército cristiano inicia una correría hacia el sur, en la zona de Peña de Cadrella. Dicha correría recibiría una respuesta de parte de los almorávides, pues obviamente, posteriormente a haber perdido la batalla de Cuarte, estaban bastante enojados, por lo cual querían de una vez por todas derrotar a Rodrigo, por lo cual mandaron una vez más un vasto ejército almorávide con intenciones de derrotar a nuestro protagonista. Nos encontramos en Bairén y se inicia la batalla de Bairén en el año 1097. El gran ejército almorávide estaba bastante temeroso del poder del campeador. Tal cosa les hizo que decidiesen intentar evitar el combate campal e iniciar lo que se conoce como una presión estratégica. Esto consistiría en ir poco a poco colocándote de forma táctica en un posicionamiento estratégico con intenciones principalmente de cortar sus suministros, fastidiar su logística, etc. Esa es la intención principal. Los almorávides de momento no confían en vencer al Cid en un combate en batalla campal. También hay que añadir que los almorávides habían llevado su flota contra el Cid también, por lo cual, junto con su flota y junto con el ejército almorávide, desde las montañas querían, pues como he dicho, hacer un bloqueo estratégico y destruir la base logística del ejército del campeador y del rey de Aragón, para así derrotarle. El ejército de Rodrigo y del rey de Aragón contaría aproximadamente entre 1500 hasta 2500 soldados, al cual de un tercio a mitad eran caballería pesada y el resto era infantería. Mientras que los almorávides lo más probable es que llevasen un ejército muy semejante al de la batalla de Cuarte, al cual sería de 3000 a 7000 efectivos, y una vez más pues centrado en la caballería e infantería ligera, y también arqueros. Ante las presiones del rodeo estratégico que habían iniciado los almorávides contra el campeador, nuestro protagonista decidió jugársela al todo o a nada en una carga de caballería frontal contra el poderosísimo ejército almorávide, al cual nuestro protagonista, con intenciones de arengar a sus soldados, inició la siguiente frase: «Escuchadme, compañeros míos, muy queridos y amados, sed fuertes y valerosos en el combate, tened ánimo como hombres que sois, y de ningún modo tengáis miedo ni temáis su gran número, porque hoy los entregará Jesucristo, Señor nuestro, a nuestras manos y a nuestro poder». Y nuestro protagonista, pues, arengando a sus soldados con intenciones de, por la gracia divina, vencer al poderosísimo ejército almorávide, inicia una carga de caballería contra el centro almorávide. En dicha carga estaría encabezada por nuestro protagonista y por el rey de Aragón, al cual nuestro protagonista, totalmente curtido en muchísimas batallas y situaciones militares, se saldó una vez más totalmente victorioso contra sus enemigos, y los almorávides fueron totalmente derrotados y muchos perecieron, y el campamento sarraceno fue totalmente saqueado.
por lo cual es otra gran victoria del Cid y del Reino de Aragón. Nuestro protagonista había logrado 2 victorias consecutivas en batalla campal contra los almorávides, cosa al cual obviamente esto ayudó muchísimo al Reino de León, que, como he dicho, lo estaba pasando bastante mal. Tengo que mencionar que se desconoce bastante la evolución táctica de la batalla de Bairén, por lo cual se desconoce bastante de esta batalla. A ver, voy a dar mi humilde opinión. Yo pienso que los almorávides estaban haciendo lo correcto, pues, como era obvio, el Cid les estaba superando bastante, el Cid era muy superior a ellos, él y su ejército, por lo cual ellos deciden una táctica de contención, o sea, si la intención es contener al enemigo, rodearle, y mediante pues, su flota, mediante sus soldados que están en la montaña, pues desangrar la logística de las tropas del Cid, para obligarles a retirarse. Esa es mi opinión. Y la batalla, yo pienso, de que el Cid sorprende al ejército almorávide, porque los almorávides, seguramente teniendo una posición elevada, pues supongo que subestimaron al enemigo, subestimaron al ejército del Cid y del rey de Aragón, y entonces pues el Cid lanza un ataque, y ese ataque pues obviamente el ejército almorávide no tiene el tiempo suficiente para colocar todo su ejército, preparar todo su ejército, por lo cual la carga de caballería pesada que inicia el Cid es totalmente destructiva, totalmente contundente, y logra desbaratar y hacer huir a los almorávides, obteniéndose así una gran victoria de parte de las armas del campeador y del rey de Aragón. Posteriormente a la gran victoria en la batalla de Bairén, nuestro protagonista acompañó al rey de Aragón con intenciones de ayudarle a someter la fortaleza de Mortonés. Las victorias del Cid le estaban llevando a un prestigio sin precedentes en toda España. Si ya antes lo era, pues ahora obviamente era pues con diferencia el hombre más poderoso de la España cristiana. Pues obviamente, a pesar de tener un ejército pequeño, al fin y al cabo lo que importaba aquí era ganar batallas, por lo cual dicha situación llevaba al Cid a un punto de poder muy significativo. Las victorias del Cid llamaron la atención al rey Alfonso VI, al cual, a pesar de haber maltratado anteriormente a nuestro protagonista y tildarle constantemente de traidor, le pidió ayuda. Sin embargo, nuestro protagonista era alguien muy fiel a su rey, por lo cual decidió mandar a su hijo con parte de su ejército con intenciones de apoyar al ejército leonés, con intenciones de que el reino de León logre también una victoria en batalla campal contra los almorávides. Sin embargo, desgraciadamente, como dije en el episodio anterior, el reino de León lo más probable es que los leoneses, cuando se replanteasen la batalla que iban a iniciar contra los almorávides, no hiciesen mucho caso de las tácticas del Cid, porque hay que entender que, pues, hablando en el campamento de cómo iba a ser la estrategia, lo más probable es que el hijo del Cid y sobre todo los capitanes que lo hubiera llevado, pues le dirían a los leoneses las tácticas pues que obviamente ha llevado al Cid a ganar batallas. Sin embargo, lo más probable es que los leoneses, teniendo un nivel de corrupción y sobre todo de incompetencia militar, pues obviamente no le pusieron muchos oídos pues al planteamiento de los capitanes y del hijo del Cid. Por lo cual, la batalla que se libraría entre el ejército leonés y el ejército almorávide, que ocurriría en Consuegra, sería bajo el planteamiento leonés. Y pues obviamente una vez más llevaría a la misma derrota constantemente de la batalla de Sagrajas y de la batalla de Almodóvar del Río, sufriendo desgraciadamente el reino de León otra gran derrota contra sus enemigos, debido a su decadencia militar. Como he dicho, lo más probable es que los leoneses pues les llegase la información de cómo combatir, cómo utilizar sobre todo la caballería pesada, que obviamente las tácticas del Cid que le ha llevado a ganarlo todo, pues lo más probable es que los leoneses no le pusiesen mucho caso, porque hay que entender que en gran parte, por no decir casi todos, los nobles del reino de León odiaban al Cid, le tenían mucha tirria, por lo cual al final el planteamiento es el que es, un planteamiento, como he dicho, donde se divide mucho la caballería pesada, parte en el centro, parte en el flanco izquierdo, parte en el flanco derecho, y al final pues has dividido tu caballería y pues te lleva esto a no hacer una carga de caballería pesada bien proyeccionada y pues a perder batallas. Y desgraciadamente, como he dicho, el hijo del Cid y parte de su ejército mandado fallecería en la batalla de Consuegra. Posteriormente a la desgracia, nuestro protagonista
seguiría en sus campañas contra los sarracenos, pues en el año 1098 iniciaría la toma del castillo de Almenara, al cual con gran eficacia la logró tomar, y posteriormente, como ya última acción militar de nuestro protagonista, sería en ese mismo año la toma del castillo de Sagunto, castillo al cual nuestro protagonista lo conseguiría conquistar. Dichas victorias llevan al Cid a convertir una mezquita en catedral, en Valencia, en honor a la Virgen María. Hay que entender de que pues había un carácter muy cruzado en estas situaciones, sobre todo en la etapa final del Cid. Como he dicho, siempre habría el típico pique, ¿no?, entre la España cristiana y la España mora, pero a partes finales, debido a la primera cruzada, pues se había intensificado mucho más. De hecho, nuestro protagonista había colocado como obispo en Valencia pues a un obispo muy influenciado por el Papa, por lo cual las ideas de la cruzada, las ideas de la reconquista pues eran bastante significativas. Posteriormente, a una vida de batallas, de traiciones y de muchas aventuras, nuestro protagonista fallecería en Valencia en el año 1099. Curiosamente, a muy pocos días de que los cruzados de la primera cruzada tomasen la ciudad santa de Jerusalén. Posteriormente, al fallecimiento de nuestro protagonista, su mujer, Jimena Díaz, se hizo a cargo del territorio que nuestro protagonista había conquistado, el Principado del Cid. Sin embargo, por orden del rey Alfonso VI, en el año 1102 se inició la evacuación de todo el territorio hacia el Reino de León. Dicha evacuación fue todo un éxito y todas las riquezas que los soldados del Cid habían ido consiguiendo en sus campañas militares se la pudieron llevar a territorio cristiano, y sus hijas serían casadas con personajes muy importantes de la España cristiana, y nuestro protagonista sería enterrado en el monasterio de Pedro de Cardeña, donde, pese a un saqueo de parte de los soldados napoleónicos, hoy en día sus restos descansan en ese lugar, junto a los restos de su mujer. Y con esto se termina la serie. Vale, de acuerdo, tengo que decir que ha sido un auténtico honor, ¿no? Es decir, me lo he pasado bastante bien, la verdad, haciendo esta serie del Cid Campeador. Por motivos bastante obvios. Soy alguien muy fanático de la historia española. Bastante obvio, ¿no? Soy alguien muy fanático de la historia española y sobre todo, pues la historia del Cid siempre me ha fascinado, siempre me ha parecido interesante, ¿no? Muy interesante. Y sobre todo, pues lo que he dicho, es decir, es ir analizando sus batallas, sus situaciones militares, etcétera. Ha sido bastante interesante y me ha gustado bastante. Y una vez más, pues recalco, ¿no?, el tema de que porque el Reino de León, a pesar de ser un estado bastante grande, ya no es pequeñito, es bastante grande, pues pierde batallas mientras que el Cid las gana, pues es un tema táctico. Es decir, el Cid sabe ejecutar muchísimo mejor, ¿no?, lo siguiente, la caballería pesada. Por lo cual, obviamente, Cid logra hacer grandes proyecciones de caballería pesada, de caballeros, al cual logran pues un choque con mucha fuerza, con mucha contundencia, al cual desbarata completamente al enemigo y lo derrota. Mientras que, ya he dicho, el Reino de León pues no tiene esta capacidad de manejo tan eficaz. Porque ya lo he dicho, es un ejército... Yo creo que como es la sociedad feudal, pues iban todos muy a su bola, ¿no? O sea, en vez de el cabeza del ejército decir, toda la caballería pesada en esta parte. No, cada uno iba a su bola y al final pues pasa lo que pasa, ¿no? También en esta serie pues ha demostrado la verdad, y es que el Cid siempre fue fiel a su rey, esa es la verdad, es decir, es un auténtico patriota, y lo digo así simple porque es la verdad. No, es que sirvió como mercenario, ¿no?, dicen las malas lenguas. A ver, sirve como mercenario porque su rey lo ha exiliado, si es simple, siempre que ha podido intentar reconciliarse con él, sobre todo, teniendo en cuenta cómo lo ha maltratado, después del tema de los campamentos, que el Cid manda a su hijo con parte de su ejército para ayudar a su rey, cuando ya literalmente el Cid no lo necesitaba para nada, pues solo demuestran que el Cid tenía intenciones de llevarse bien con su rey. Es decir, el Cid realmente no me extraña que se hiciese la leyenda y se hiciese la figura tan icónica de la Reconquista que es hoy en día. Es decir, así de simple, no me sorprende nada, es que la verdad es una historia muy épica, es la historia épica de un soldado, ¿no? Pues un soldado que intenta servir a su país militarmente
y pues este país le trata siempre mal. Y este nunca se rinde y sigue luchando. Muchos dicen que el Cid no sirvió de mucho porque el señorío del Cid que tiene en Valencia se pierde, se evacúa. Pero hay que entender que las batallas del Cid, como la batalla de Cuarte, la batalla de Bairén, y sobre todo enseñarles tácticas a los aragoneses, que en un futuro ya veremos dónde lleva esto, pues lograrían sobre todo contener al poderosísimo imperio almorávide. Sobre todo, yo estoy convencido de que el Cid sirvió sobre todo para mantener Toledo. Cuando digo Toledo me refiero a toda la antigua taifa de Toledo. Porque lo más probable es que se hubiera perdido, seguramente sí. O sea, seguramente, segurísimamente, todo ese territorio se hubiera perdido si no hubiera sido por el Cid. Por lo cual, nuestro protagonista es muy importante en la historia de España. Lo cual es muy irónico el tema de su hijo, de Consuegra, porque su hijo fallecería por culpa de Ordóñez. E irónicamente, posteriormente, en la siguiente batalla campal que librarían los leoneses, la batalla de Uclés, irónicamente fallecería el hijo del rey Alfonso VI y el mismo Ordóñez. Por lo cual tiene ese toque irónico de que si realmente lo hubieran tratado bien, tal vez Alfonso sí que hubiera conquistado toda España, ¿no? Toda la España mora. Y tal vez el título que se adjudicó sí fuese 100% verdadero, ¿no? Quién sabe, ¿no? Tal vez el rey Alfonso VI en sus últimos momentos de vida se le vino a la cabeza, ¿no? La idea de que nunca tuvo que haber exiliado al Cid y eso. Pero como he dicho, nunca lo sabremos, etc. Y ya lo he dicho, no me sorprende casi nada que se volviese la figura más notoria, más significativa de toda la Reconquista. Es bastante obvio, es una historia muy épica. Un caballero errante, un caballero independiente, que actúa de forma independiente porque su país lo ha maltratado, pues acaba luchando contra un imperio musulmán ultrapoderoso y lo acaba venciendo, ¿no? Es decir, la verdad es que la historia del Cid es muy interesante y no me sorprende que pues haya hecho tantos libros, sobre todo en España, ¿no? Que España, pues como se acuerda de muy pocos personajes, por lo cual es uno de los... Tú le preguntas a alguien de España, ¿no? Y le dices un militar importante, seguramente la gran mayoría te dicen el Cid. No me sorprende que se hiciese la figura tan mítica e importante que acabaría siendo, ¿no? O sea, no me sorprende. De hecho, yo creo que la importancia, ¿no? O sea, la importancia del Cid es la idea de... Y a pesar de que su país le maltrata, este mismo sigue luchando. Alguien que no se rindió. Lo cual, obviamente, lo vuelve un personaje muy interesante. Y lo que he dicho, yo creo que la gran mayoría no tenemos dudas de que se puede considerar como el top 1 de comandantes militares de la Reconquista. Es un genio militar, es decir, la batalla de Cuarte es un espectáculo táctico, sí, simple. Y bueno, posteriormente a este vídeo haré el análisis militar. Obviamente va a tener su análisis militar. Muchísimas gracias por haber visto esta serie. Un me gusta y suscribirse siempre ayudan y nos vemos en la próxima. Adiós.